Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 9 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro segmento Conflicto Matrimonial, cual lo dirige Giselle y Jorge Rodríguez. Así es que, bueno, vamos a darle la bienvenida. Antes de darle la bienvenida, pues queremos irle anunciando un evento grandísimo que tendremos para el 25 de junio, un viernes, el último viernes de este mes. Y ese evento lo hemos denominado como una maratón matrimonial. Vamos a tener desde las 9 de la mañana todo lo que sean conferencias, charlas con respecto al matrimonio. Vamos a enfocarnos en lo que es en pareja, vamos a enfocarnos o a individualizar lo que es el hombre, la mujer, para que entendamos esas diferencias que existen y que realmente hay veces es lo que permite los conflictos matrimoniales, que no nos conocemos realmente y no conocemos quiénes somos cada uno de nosotros, no sabemos, no sé quién soy yo, y si no sé quién soy yo, pues no voy a saber quién es mi pareja. Entonces, bueno, para ese día empezamos a las 9 de la mañana, tendremos conferencistas a lo largo del día hasta las 7:30 de la noche, sin parar. Esto es, yo creo que es muy bueno porque vamos a reforzar realmente estos conocimientos y tantas dudas que existen sobre el matrimonio. También para este día, pues dejarles saber a todos nuestros oyentes, seguidores, que tenemos una línea de teléfono habilitada para preguntas y respuestas al final de este segmento. Y bueno, pueden contactarlos acá en Colombia al 310-606-2094, fuera de Colombia solamente le adicionamos el más 57 y podemos contactar preguntas, todo en el chat o comuníquense con nosotros que van a estar los expertos para darles su respuesta. Así es que bueno, no vamos a demorarnos más con esta presentación. Vamos a darle la bienvenida a Giselle. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan cada miércoles con nosotros aquí en el conflicto matrimonial por Busco en Ti Radio. Estamos muy contentos porque siempre están allí, muy fieles. Y en esta tarde, pues yo tengo el placer de presentar a mis amigos Oscar y Mónica Quiroga. Ya les voy a dar el paso, pero quiero recordarles que estamos en un estudio muy especial acerca de Primera de Corintios 13, los atributos del amor, las cualidades del amor, que son los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser amor? ¿Cómo debe ser el amor? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que debe ser el amor? Y hoy vamos a hablar acerca de que el amor no busca lo suyo. Y a mí me gusta mucho poder escuchar a Oscar y Mónica, bueno, porque Oscar es químico y Mónica es psicólogo. Y uno diría, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero lo más maravilloso es que sin importar la profesión que tengamos, Dios sigue siendo el mismo y Él revela su palabra, a través de su palabra, las verdades que quiere implantar en nuestros corazones. Así que vamos a escucharles. Bienvenidos, como siempre son bienvenidos a este espacio. Y bueno, yo quiero darles el paso a ellos para que nos enseñen. Ustedes son los maestros invitados, así que bienvenidos. Adelante. Un saludo, un agradecimiento a Busco en Ti Radio y a ti, Gise, por la invitación. Muchas gracias y muy contentos hoy de poder compartir este tema. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, este es uno de esos temas que a nosotros también nos encanta poderlos compartir. Fue algo a lo que el Señor nos llevó a estudiar este pasaje ya hace unos años para que pudiéramos edificar lo que era el verdadero significado del amor, para que lo pudiéramos edificar así en la vida de nuestras hijas y pues empezando con nosotros mismos. Entonces, pues muy contentos de poder estar acá compartiendo con ustedes y pues empecemos entonces. Vamos a la parte que vamos a estar compartiendo con ustedes, pues es de parte del pasaje Primera de Corintios 13, específicamente en el versículo 5, que una de las características que nos habla acerca de qué es el amor dice que el amor no busca lo suyo. Entonces vamos a entender un poco acerca de esto. Bien, normalmente cuando empezamos a leer acá cada característica de lo que es el amor y llegamos ahí al verso 5 de Primera a los Corintios, leemos el amor no busca lo suyo e inmediatamente sí, se nos viene, sí, no debemos ser egoístas.
Eso es como el tácito colectivo que se tiene de este versículo. Básicamente, no, pues no hay que ser egoístas. Pero realmente el versículo es mucho más profundo si tenemos en cuenta cómo el Espíritu Santo le reveló a Pablo el escribir todo este pasaje. Tanto la introducción que hace como la conclusión que hace. Y cuando vamos a analizarlo, claro que tiene que ver con no ser egoístas, pero el egoísmo solo es una parte de lo contrario a no buscar lo suyo. No debemos ser egoístas, no debemos ser más que todo egocentristas, estar centrados en nosotros. Pero el otro extremo a esta verdad también se puede entender como, entonces pues yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna necesidad y entonces tengo que dejarme, tengo que abandonar mis ideas personales o mis necesidades personales. Y no es así. Claro que tenemos cosas propias, tenemos cosas que debemos hacer y necesidades propias, ¿sí? Pero el egocentrismo es ver que toda acción, toda necesidad tiene que ver conmigo y yo soy el centro. Entonces no quiere decir tampoco, el amor no busca lo suyo, no quiere decir abandonarse, ¿sí? Dejarse personalmente, ser dejado personalmente, no. Pero sí tiene que ver con que al ser suplidas mis necesidades personales e incluso yo puedo sobre mis necesidades personales en algunos casos decidir, ¿sí? Y cederlas, ¿sí? Pero no es un abandono total ni tampoco una centralidad en mí mismo. Cuando hablamos de el amor no busca lo suyo, no es una negación, pero tampoco una centralidad. Entonces, este es como lo primero que debemos tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces se puede malinterpretar en que entonces nos damos completamente y nos dejamos a nosotros mismos. Recordemos que el amor, para amar al otro, tengo que saber amarme a mí mismo, ¿sí? Pero no solo me amo a mí mismo, yo amo al otro como me amo a mí mismo e inclusive, ¿sí? Lo que quiero es que él también tenga los beneficios del amor que yo quiero para mí. Pero debo seguirme amando a mí mismo. Sí, muy importante pues es pensar eso, ¿no? Que necesitamos un equilibrio entre el poder entender que no busca lo suyo, pero tampoco está completamente centrado en las necesidades del otro o responder las necesidades del otro, sino que entiende ese principio que nos da la palabra de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es un punto ahí, ese equilibrio entre no ser egocentrista, pero estar disponible. Y que sería como lo contrario a lo que podríamos ver que lo que es el egocentrismo. Cuando hablamos de egocentrismo, como lo decía Oscar, lo mencionaba, pues estamos hablando de una persona que está centrada en sí misma, que está buscando sus propios intereses, tiene una valoración excesiva de su propia personalidad, o sea, le da mucho valor a sus necesidades, le da mucho valor a sus intereses, mucho valor a su opinión, y por eso cree y considera que son más importantes o están por encima de las opiniones que pueden tener otras personas. Pero por el contrario, a no buscar lo suyo, entonces, ¿qué es? Es una persona que está disponible, una persona que simplifica sus necesidades, tiene necesidades y reconoce cuáles son esas necesidades, pero las simplifica, no las agranda, sino las mantiene en su mínima expresión, donde se cubra cuáles son sus necesidades, y que está dispuesta para servir a aquellas personas que Dios la ha llamado a servir. Entonces, esos son dos elementos que son importantes para que nosotros podamos entender cómo hacer para no buscar lo mío, para no estar centrado en mí mismo y en mis propias necesidades. Para nosotros también poder entender un poco más acerca de lo que significa no buscar lo suyo, cuando estábamos estudiando el pasaje, en el versículo 11 hace referencia a que cuando yo era niño, hablaba como niño y hacía las cosas como niños, pero ahora que soy adulto, entonces he dejado las cosas de niño y las hago como hombre. Ahora que soy hombre, hago las cosas como hombre. Y esto nos llevaba a pensar cuál es el momento en que surge o desde qué momento, desde qué punto podemos hablar de ese egocentrismo o de esa persona que busca lo suyo y cómo hacemos ese paso entre el niño que busca lo suyo y el adulto. Entonces, desde que un bebé nace, nosotros podemos ver que el bebé está centrado en sí mismo.
¿sí? Porque no tiene una noción de lo que tiene alrededor. Inclusive su percepción a través de los sentidos es limitada, porque su desarrollo está en proceso. Entonces, él tiene hambre, llora. Así sean las 3 de la mañana, sea que están en medio de un lugar público, sea lo que sea, su necesidad tiene que ser resuelta. O sea que podemos ver ahí cómo él está centrado en sí mismo. En la medida que el niño va creciendo, nuestra responsabilidad como padres y como adultos es empezar a enseñarle al niño que el universo no gira alrededor de él, que es una de esas frases que usamos mucho con referencia a los niños, ¿no es cierto? Pero necesitamos que le enseñemos, porque decimos, no, es que los niños piensan que el universo gira alrededor de ellos, pero pues eso lo van a seguir pensando y van a llegar a ser adultos con esa idea, a menos de que les enseñemos algo diferente, ¿sí? Porque nos dice la palabra que tenemos que enseñarles, ¿sí? Y de enseñárselos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, el niño que está centrado en sí mismo reconoce cuáles son sus deseos, quiero esto, ¿sí? Es mi deseo, yo lo quiero, compara con las otras personas, porque él sí tiene esto y yo no lo tengo, porque a mí no me dan y a él sí le están dando, continuamente está comparando. También adicionalmente, en términos de sus deseos, entonces él puede decir, yo quiero esto así me haga daño, ¿sí? Que la mamá le puede estar explicando al papá, no, no te lo debes comer porque te hace daño, no, no importa, yo lo quiero así me haga daño, yo me quiero lanzar por allá así me lastime. Y ellos están centrados en sus deseos y en sus propios intereses, en sus propias opiniones. Vemos también niños a veces que al momento de servir algo que es para compartir, ellos cogen una porción grandísima y no están pensando en los demás, sino están pensando es en cuánto es lo que ellos quieren, ¿sí? Y ahí estamos viendo niños que están centrados en ellos mismos. El enseñar a amar es algo que nosotros, o enseñarle estas características, estas cualidades acerca de lo que es el amor, es algo que a los niños es necesario enseñárselos. Y no solamente para ser amables o para ser respetuosos por el otro, sino enseñárselos como expresiones de amor. Cuando tú no solamente te fijas en lo que tú quieres, sino en cuántas personas hay a tu alrededor y cuántas personas van a comer de eso que están repartiendo, estás dando una expresión de amor hacia el otro, porque está siendo considerado con el otro. Y así es como debemos enseñarlo para que ellos puedan dejar las cosas de niños. Pero adicionalmente también dice que puede ser que está envidiando lo de las otras personas, quiero lo que tiene la otra persona, también lo puede estar envidiando. Y en esto lo vemos pues que básicamente podríamos decir que en muchos aspectos pues fácilmente están andando como en la carne, como basados en sus propios deseos. Pero ¿qué pasa? Ya cuando hablamos nosotros de matrimonio, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿esta actitud de niño la hemos dejado nosotros atrás cuando llegamos a ser adultos? O quizás seguimos teniendo las actitudes de niño, solamente que ya se van a ver diferente. Ya no se va a ver como el niño que quiere, que está comparando, porque a mi hermano le sirvieron eso y a mí no, pero sí está comparando otras cosas. ¿Y tú por qué? Y a mí por qué me toca ir a cocinar y tú no vas a cocinar, ¿sí? O por qué a mí me toca ir a comprar el mercado si yo acabo de llegar de trabajar. O por qué comparando lo que está haciendo el uno con lo que está haciendo el otro, no pensando de manera global cuáles son las necesidades que tenemos como familia y juntos cómo vamos a resolverlas, cada uno aportando una parte según lo que puede, lo que le corresponda, sino diciendo por qué a mí me toca hacer y al otro no. ¿Sí? O cuánto hiciste tú y cuánto hice yo. Y esas actitudes lo que generan es conflicto. Porque entonces, ¿cuál es el equilibrio en el que se siente realmente uno satisfecho? El equilibrio sencillamente es que el otro ceda a lo que a mí me parece que es suficiente para mí, ¿no es cierto? Si lo vemos, por ejemplo, en términos de comida, y hay una baguette completa y alguien viene y se come media baguette y somos 5 en la casa, entonces él no está pensando en las necesidades de las demás, sino está pensando en sí mismo. ¿Sí? Lo mismo pasa con la opinión. Si yo opino algo y a mí me parece que esto es lo que se debería hacer, pues voy a querer imponer mi opinión porque no escucho la opinión del otro y busco llegar a un acuerdo de decir, bueno, yo opino esto, él opina esto otro. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Qué es lo que realmente nos favorece más como familia? Oremos y busquemos la guía del Señor y no nos quedemos únicamente en las opiniones, sino que si estamos intentando que sea nuestra opinión lo que nosotros creemos, lo que se haga o lo que se decida, entonces estamos siendo egocentristas, estamos buscando lo mío. Estoy puesto en esa posición de
que se haga como yo diga, porque lo que yo estoy diciendo está bien, ¿sí? Que ese es el punto de valoración de uno mismo, ¿sí? Y lo mismo los intereses. Si yo quisiera que algo se haga, como que vayamos a un determinado lugar, y independientemente de lo que como familia o como pareja tengamos diferentes intereses, se tiene que hacer, voy a imponer lo que yo opino, ese interés que yo tengo, lo voy a mostrar y lo voy a hacer sobresalir como más importante que el resto de los intereses. Entonces, démonos cuenta que en nos lo dice el versículo 11 cuando nos dice, debemos crecer en esa idea de siendo niños pequeños, buscamos lo nuestro, pero debemos crecer fuera de eso ya como hombres o como mujeres adultas y entender que no podemos estar centrados en nosotros, sino tenemos que estar disponibles. Debemos poder enfocarnos no en nosotros mismos, sino en las necesidades que tienen los demás. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como familia y cómo las vamos a cubrir? ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer de común acuerdo para poder que se resuelvan las cosas? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos conjuntos sin imponer una opinión personal? ¿Cómo voy a hacer para que las cosas se hagan de una manera adecuada, pero sin exigir que las cosas se hagan a mi manera? ¿Sí? Y eso pasa muchas veces en la manera de hacer el oficio o de cocinar. A veces uno cuando está recibiendo ayuda de alguien y es como comienza a cocinar de una manera y la persona que está dirigiendo la cocina, digamos la mamá, ¿sí? O la esposa dice, no, así no se pica, tiene que hacerse a mi manera, ¿sí? Independientemente de que el hijo esté aprendiendo o que el esposo esté intentando ayudar, entonces la mamá interfiere o la esposa interfiere en no dejar que el otro lo haga de una manera, queriendo que sea su forma la que se imponga, porque no entiende cuál es el bienestar más amplio, ¿sí? El bienestar más amplio es dejar que aprendan, ¿sí? O dejar que colaboren, y no que sea a su propia manera de hacer las cosas. Ese es un ejemplo de algo que nos puede ayudar para entenderlo, ¿ok? Y ando un poquito más allá. Pues hay algo que hay que tener en cuenta y es que como matrimonio, pues Dios no lo diseñó para niños ni para jóvenes. El diseño de Dios del matrimonio es para adultos y nos lo da en la instrucción de Génesis 2:24, que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, ahí vemos que es hombre y es mujer. Ellos ya son adultos y se espera que a través de la educación recibida en su casa, entonces se les haya enseñado a tomar decisiones correctamente y ahora como adultos pues lo hacen. Y ya no son niños, por lo tanto ya se espera que como adultos ya hayan dejado ese egocentrismo y hayan entendido, ¿sí?, lo que es no buscar lo suyo propio, lo que es ser responsables con ellos mismos sin buscar lo suyo, sino dando y amando al esposo o al cónyuge, al esposo o a la esposa. Entonces, como adultos ya no se espera que seamos como niños fluctuantes, que seamos como niños que son egocentristas, que deciden por sus propias emociones, porque tienen hambre y lloran y tiene que ser ya, sino que como adultos dominamos nuestras emociones, ¿sí? Porque ya somos hombres y mujeres, por lo tanto, podemos cumplir con nuestras responsabilidades individuales y amar al otro y demostrar ese amor no buscando lo nuestro propio, lo de cada uno propio, sino el bienestar del otro. Y eso es ser hombre y mujer. Y una cosa bonita que veíamos en esto es el hecho de que cuando dice se unirá el hombre a su mujer en una sola carne, eso es una herramienta casi inmediata de decir, ya no vas a poner la mirada solamente en ti mismo, porque ahora ustedes van a ser los dos una sola carne. Entonces, cuando voy a mirar hacia mis propias necesidades, mínimo voy a mirar a la de nosotros dos, ¿sí? Como uno solo, ¿sí? Ya entonces no voy a estar mirando únicamente hacia mí mismo, sino mínimo voy a estar mirando hacia dos, porque no solamente porque somos una sola carne, ¿no es cierto? Pero adicionalmente eso nos ayuda desde ese ejercicio de estar mirando por el otro y de estar velando por el otro, porque reconozco ahora que somos una sola carne, me ayuda a ampliar esa perspectiva y ese radar,
para que eventualmente cuando lleguen los hijos, entonces no solamente tampoco voy a mirar a lo mío, sino a lo nuestro, pero también a lo de todos como familia. Pero este ejercicio debemos aprenderlo o debemos intentar que los niños lo vayan aprendiendo desde que son pequeños, para que cuando lleguen a la juventud ya no estén tan centrados en ellos mismos, porque la juventud es una etapa que favorece el narcisismo, donde ellos están mirando su belleza, donde están mirando cómo están creciendo, la manera en que se están formando, se asombran de sus propias habilidades, de la forma en que se han desarrollado, pero es importante que hayan aprendido y que estén entendiendo en que ellos no son la persona, no son de la importancia central o que alrededor de ellos no gira el universo, sino que puedan ver las necesidades que tienen las otras personas y puedan estar disponibles, no para satisfacer únicamente sus deseos, sus emociones, sus propias pasiones, sino para que le den el lugar correcto de acuerdo a lo que dice la palabra, pero adicionalmente valorando al otro, a las personas que ellos tienen a su alrededor, para que estén aprendiendo a ser disponibles, a generar esa disponibilidad de hacer el bien al otro. Otro aspecto entonces es no irnos al otro extremo. Claro, estamos buscando en una sola carne, los dos como esposos, lo nuestro, pero ¿sí? No lo mío como cónyuge, sino dando el beneficio al otro y el otro dando el beneficio a mí. Así entonces buscamos realmente lo nuestro, no buscando lo propio de individuos, sino como pareja. Pero podemos irnos al otro extremo de decir solo como matrimonio, solo como familia vamos a buscar lo nuestro y caer en entonces todo para mí. Un egocentrismo familiar, ¿sí? Porque la manera de el amor es la misma. Todo lo que narra Primera de los Corintios 3 es la misma para individuo, para matrimonio, para familia, para localidad, para nación, para generación. Es igual. Entonces, ¿sí? Yo no puedo buscar lo mío de mi familia, ¿sí? Sino tengo que cumplir con las responsabilidades propias de familia, buscar el beneficio en amor para los otros, ¿sí? Entonces, es un balance que debemos tener en el matrimonio. Es un darse por el otro. Y a veces hay cosas que uno quiere y que puede tener y quiere tener, pero que cuando se da la situación, a veces toca ceder algo, a veces no toca ceder todo. Yo puedo ceder algo y tú colaboras con lo otro, pero es un continuo dar amor al otro, no buscando el beneficio total propio, pero sí cumpliendo unas responsabilidades específicas. Sí, y uno de los ejemplos que veíamos de eso es como cuando hay que organizar la cocina por la noche y uno está muy cansado a la hora del cierre del día. Y uno quisiera decir como, pues no la organizo porque estoy cansada y no la voy a lavar, no voy a organizar. Pero podemos llegar porque es el tema del balance, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es beneficioso para la familia? De todas maneras, que al otro día esté la cocina organizada y que todo esté limpio para que podamos iniciar el día de una manera organizada. Entonces, ese día que hay tanto cansancio, podemos decir, hagámoslo entre todos. Entonces, puede ser que esté muy cansada, estoy dispuesta a dar ese 30%, no tengo que dar el 100%, porque si lo hacemos entre todos no va a ser sino un 30% cada uno para poder lograr el objetivo, pero no me estoy dejando llevar por lo mío, donde digo, no, yo estoy cansada y no lo voy a hacer punto final, ni siquiera el 30%, sino buscamos ese punto de equilibrio, de balance, donde estamos mirando y teniendo una perspectiva más amplia, donde vemos las necesidades de los otros, pero sin descuidarnos tampoco nosotros como personas. Y queríamos pues como complementar esta idea con algo que fue como muy bonito para nosotros también entender, y pues la palabra nos dice que la mayor muestra de amor que nosotros hemos recibido es que el Padre estuviera dispuesto a entregar a su Hijo, ¿no es cierto?, en amor por nosotros. Y lo que podemos ver aquí claramente es ese desinterés de no buscar lo suyo, porque Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse completamente sin buscar lo suyo. Él teniendo la posibilidad y la capacidad de hacer uso de su divinidad, él le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él hubiera podido haberlo hecho sin necesidad de pedirlo al Padre y librarse, ¿sí? Pero él sabía cuál era el bienestar mayor para todos, no solamente para completar el plan del Padre, que era hacer la voluntad de su Padre, que era lo que a él lo motivaba continuamente,
sino también de hacer cumplir ese propósito sobre su propia vida. Y aunque él pudo haberse puesto en una posición egocéntrica de decir, yo por qué voy a tener que pasar por esto, esa no fue su decisión, sino exactamente lo que hizo fue renunciar, ¿sí? Y estar dispuesto a darse por nosotros. Y esa es una muestra de un amor que no busca lo suyo, porque él no se centró en sí mismo para decir qué es lo que a mí me beneficia y qué es, cuál va a ser lo que finalmente me va a hacer sentir bien o va a satisfacer mis necesidades o mi deseo, mi placer o mis emociones, sino lo que hizo fue decir qué es lo que es más importante, que es lo que entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado y la voluntad del Padre fuera hecha. Y estuvo disponible, disponible totalmente y no solo como, ups, estos pecaron y entonces, bueno, ahora toca hacer esto. No, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios pensó en nosotros y nos hizo libres. Sí, pensó a crearnos a imagen y semejanza de Él, sí, Génesis 1:26, y entonces nos hizo libres. Por lo tanto, antes de Génesis 1:1, antes de haber creado todo, ellos pensaron, ¿y si es libre y decide el mal? Si no nos obedece, ¿sí? Porque es libre, ¿sí? Entonces es libre, tiene libertad. Entonces Cristo estuvo disponible, ¿sí? Estuvo disponible a hacerlo. Y aún así, cuando ya en el momento inminente, él dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa, ¿sí? Hágale, pero, ¿sí? Pero que sea tu voluntad, ¿sí? Y no la mía, ¿sí? Porque era perder en ese momento, darle la espalda a toda la gloria, ¿sí? Del Padre que él había visto y tenido, ¿sí? Para recibir el pecado de nosotros, el pecado del mundo, ¿bien? Pero estuvo disponible y estuvo en ello y eso es darse en amor por los otros, es no buscar lo suyo propio, es estar disponible para los otros, cumpliendo nuestras labores, pero para hacerlo. Es claro que él estuvo disponible. Disponibilidad es simplificar mis necesidades, no eliminarlas, pero sí simplificarlas para estar listo para servir a los que Dios me mande, ¿sí? Entonces, eso es no buscar mi amor propio, ¿sí? Mi egocentrismo. Es buscar, ¿sí? No buscar lo mío, sino amar para el amor de Dios en cada persona. Entonces, eso sería lo que queríamos compartir con ustedes esta tarde, dejar como ese precedente de que estemos pensando de qué manera nosotros podemos estar en nuestra vida diaria ejerciendo ese buscar lo mío. Porque algo que es importante en esto que estamos trabajando durante estas semanas acerca de lo que es el amor, es que hagamos ese análisis, que como esto lo hacemos semana a semana, pues cada semana podemos tomarnos el tiempo para pensar sobre esa característica, esa cualidad, o en este caso sobre esta circunstancia de no buscar lo nuestro, para que realmente veamos la manera en la que el Señor puede edificar eso en nuestras vidas, porque lo que queremos es crecer en amor. Entonces debemos haceros la pregunta y mirar de qué manera estamos siendo egocéntricos, donde estamos poniendo la atención, donde estamos esperando que la atención de los demás se ponga sobre nosotros y sobre nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestros deseos, y no estamos siendo disponibles en estar listos para servir a otros, disminuyendo simplificando. Me gusta esa expresión que dice simplificando mis necesidades. Me gusta mucho como esa definición que nos habla la disponibilidad, porque no es que neguemos que tenemos necesidades, sino que las simplifiquemos, las llevemos a una expresión limitada. Entonces eso sería lo que queríamos compartir, dejarnos con esta idea de que tengan estos conceptos para que los puedan pensar durante la semana y pues para que el Señor nos ayude a ir creciendo en esto de no buscar lo mío. Bueno, muchas gracias, pero todavía no se me van. Sí, a ver, quiero leerles comentarios. Ok. Zurita dice, claro, cuando no tenemos realmente una relación profunda con Dios, en la que estemos siendo transformados a la medida de Cristo, podemos seguir portándonos con necedad como niños chiquitos, aunque tengamos muchísimos años. Eso es algo como de lo que casi no nos damos cuenta, pero podemos ser muy adultos y estar comportándonos como niños pequeñitos, peleando por, yo quiero esto es mío, no es tuyo, es mío. Y tener, digamos, con otras, a veces, en ocasiones utilizamos los mismos términos,
Pero digamos con otros términos, pero la actitud y el comportamiento sigue siendo el mismo. Exactamente. Otro comentario, nuestro ejemplo máximo de amor, Jesús, no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Desde ese ejemplo, imposible estar en matrimonio, en familia, en sociedad, solo buscando lo nuestro propio, cada quien lo suyo. Entonces, Mauricio dice, la individualidad es importante, el maestro Oscar. Muy bien. Pero yo tengo preguntas. Ok. Primera de Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y podríamos decir la mujer también, de cómo agradar a su marido, ¿no? El punto es, ¿cuál es ese punto de equilibrio en el que pasamos de tener cuidado de cómo agradar al cónyuge a pasar como a un servilismo? No sé si ese sería el término del servilismo, ¿no? Como quiero agradarlo tanto, ¿cómo sería, cómo podríamos como identificar esa línea delgadita allí invisible, no sé? Sí, cierto que pues allí lo que podemos ver es que llegaron a un tal servilismo de que ya no busco nada mío, sino todo para la otra persona, pues ese sería ya un extremo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál es ese punto de que aunque como casados tenemos que agradar al cónyuge y cuidarnos cuidarnos de las cosas del mundo, o sea, protegernos de las cosas del mundo, ¿bien? Entonces, ahí en el pasaje, Pablo lo que nos está diciendo es, yo quiero que ustedes estén sin congoja, ¿sí? O sea, yo quiero que ustedes no se compliquen, ¿sí? Pero Dios va a llamar a algunos a casarse y otros a ser solteros. Entonces, el soltero va a estar sin congoja porque no tiene que cuidarse, ¿sí? O sea, no tiene que cuidarse de las cosas del mundo porque, ¿sí? Es soltero y está dedicado a las cosas del Señor. Me refiero a que Dios le dio don de continencia, por lo tanto se dedica solo a las cosas del Señor. Pero nosotros como casados sí. Entonces la clave está en evaluar, ¿sí? Cuáles son las cosas del mundo, ¿sí? Externas y cuáles son las cosas del mundo internas que yo tengo, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? En el que hay cosas, ¿sí? Externas que yo evalúo, como por ejemplo la dependencia a otra persona, ¿sí? Ahí podemos ya pasar ese punto del servilismo y muchas veces hay personas en este servilismo, ¿sí? Sin darse cuenta porque no han evaluado las cosas del mundo externas, ¿sí? Ni tampoco las internas que tiene para decir, oiga, yo tengo una actitud de codependencia, ¿sí? O dependencia emocional, o necesito una dependencia afirmacional, que me estén afirmando todo el tiempo porque si no me afirman, no me afirmo en Cristo. Bien, pero se requiere ver esos dos lados y eso es cuidarse del mundo. No solo es cuidarse del mundo externo, sino del mundo interno que tenemos cada uno de nosotros. Sí, y en complemento a lo que estaba diciendo Oscar, pues ahí digamos que es importante el tema de las prioridades y el orden de que el primero en mi vida es el Señor, ¿sí? Y el segundo es mi cónyuge, ¿sí? Pero mi cónyuge y yo estamos en el nivel de que somos una sola carne, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidarnos mutuamente, no solamente cuidar del otro, sino cuidarnos mutuamente. Y cuando yo tengo al Señor en el primer lugar, esos vacíos de pronto de los que podría estar haciendo referencia a Oscar, no voy a buscar llenarlos a través de agradar a mi cónyuge y de vivir para agradarlo a él, ¿sí? Sino de vivir para agradar a Dios, porque el Señor nos da lugares diferentes. Digamos, dice que el esposo esté dispuesto a morir por su esposa, no que viva para agradarla, ¿sí? Pero sí dice que viva para agradar al Señor y que la esposa esté dispuesta para servir a su esposo, pero no que viva para agradarlo, sino que la mujer también tiene que vivir para agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos al Señor en ese lugar, que Él está por encima de nosotros mismos, de nosotros como personas, y es el que nos está, y es a Él el que acudimos para llenar los vacíos que podamos tener o afirmar, construir, edificar nuestra identidad en Él, entonces no vamos a llegar al lugar del servilismo, donde lo que estamos tratando es de recibir identidad a través de ese visto bueno que podemos recibir, o de ese agrado, o de ese aprecio que podemos recibir por parte de nuestro cónyuge. Otra pregunta. Ok.
¿qué hacer cuando el cónyuge se aprovecha del otro? Cuando el uno se aprovecha del otro. Es decir, cuando uno sí sabe que el otro está con todo el deseo de complacerle y todo, y se aprovecha. ¿Qué puede hacer esa persona? Vamos a suponer que esta persona se dio cuenta, porque yo creo que eso ocurre porque esta persona no se ha dado cuenta que el otro ya sabe, ¿no? Sí. Y que está como aprovechando. Sí. Pero ¿qué hacer en el marco del amor? Bien, ahí hay dos cosas. La primera es que si alguien realmente está aprovechando de la buena voluntad del otro, ¿sí? No, al principio no es fácil darse cuenta, ¿sí? Pero, ¿cómo se da cuenta? Cuando ese aprovechamiento es constante, ¿sí? Y tú no ves esa misma actitud en el otro, sino ves un interés personal. Eso es un aspecto. El otro aspecto es cuando la persona se da cuenta, ¿sí? Pero aún así, por amor, dice, por amor, ¿sí? No le importa, pero no se exige al otro ese amor. Y ahí entramos en ese tipo de servilismo. Entonces, puede ser que en algún momento una persona esté cansada y pueda saber que el otro lo ama y decir, oye, no voy a hacer esto, y sabe que el otro lo va a hacer. Y el otro también puede ser que esté cansado en ese mismo momento, pero por amor lo haga. Pero también puede ser que ambos estén cansados y digan, oye, no, mejor hagamos esto, ¿sí? Entonces se puede hablar, pero sí vamos a como esposos a contar que el otro, ¿sí? O sea, tenemos que contar con el otro, con que que la persona siempre quiera hacer el bien por uno, pero pues no aprovecharnos o no abusar de eso. Y además eso se va a ver también en que la persona que se está aprovechando, en lo que se está aprovechando, no va a dar lo mismo a la otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo hace, su conciencia lo taladra, su conciencia le redarguye, ¿sí? Entonces él va a evitar hacer esa misma específica acción, ¿sí? Y entonces la otra persona dice, oye, pero este hacía esto y ahora no está haciendo esto, ¿qué pasó? Y ahí me refiero no solo a la actitud de servicio o de amor al otro, sino a una específica acción. A esa misma acción en la cual me estoy aprovechando, no la voy a hacer por amor al otro. Y yo yo le agregaría a lo que acaba de decir Oscar, algo que el Señor nos ha mostrado que ha sido muy bueno para nosotros como matrimonio, y es el poder estar orando siempre a favor del otro, ¿sí? Es decir, nosotros cuando entendemos cómo debe lucir y cómo es la forma del verdadero amor, estas características que nos describen aquí en 1 Corintios 13, que la podemos encontrar otras características y algo más, cosas para sumarle en otros lados, pero aquí es muy específico, por eso es tan valioso el estudio de este pasaje. Entonces yo puedo comenzar a orar a favor del otro y puedo empezar a decir, Señor, que nosotros podamos expresar amor o que mi cónyuge pueda expresar amor de la manera correcta, ¿sí? Y comenzar a decirle, así como le pido, Señor, que yo exprese amor y no lo haga buscando lo mío, sin esperar nada a cambio, siendo paciente, como usando los términos que aparecen aquí en la palabra, pero también orarlo a favor de él y poder decir que él también haga esto, reargulle su corazón. Y cuando yo puedo identificar algo en lo que puedo creer que está sacando provecho, pues tengo que llevarlo al Señor y decirle, reargúyelo de pecado. Porque el que trae convicción de pecado finalmente va a ser el Espíritu Santo. Amén. Entonces no puedo entrar en una contienda porque finalmente también entrar en contienda va a ser algo que me va a hacer daño a mí mismo, ¿sí? Pero pues tampoco puedo quedarme en la situación de decir, pero me toca aceptarlo y pues así es y pues sigo adelante, pero voy al Señor y le pido al Señor que Él alinee esta situación en medio de nosotros como familia. Y en amor puedo tomar decisiones en las que yo puedo decir, esto no lo voy a hacer, pero sin entrar en contienda, ¿sí? Sabiendo que está yéndose más allá de los límites donde ya es un aprovechamiento por parte de la otra persona. Pero es muy importante que lo hagamos en oración, porque nuestro juicio puede equivocarse fácilmente. Y yo puedo fácilmente, en aras de estar buscando lo mismo, que lo mío, que me sale el egocentrismo, pensar que el otro se está queriendo aprovechar, ¿sí? Entonces, esa ecuanimidad nos los da el Señor, no nuestro propio criterio y nuestro propio juicio, porque es muy fácil que juzguemos mal. Bueno, hay una realidad y es que hay muchos matrimonios que han decidido terminar por deseo no de Dios, sino deseo del hombre. Sí. Y en muchos de esos casos tiene que ver, o la causa es esta. En muchos de esos casos tiene que ver que esta es la causa, que cada quien está buscando lo suyo. Entonces ellos dicen, bueno, ya, no continúe. Por
esta persona. Y le ponen fin. La pregunta es, ¿cómo podrían o qué consejos, qué recomendaciones podrían dar ustedes a personas que, digamos, en este momento dicen, yo soy así, ellos me han descrito a mí, lo que ellos han dicho, lo que han manifestado, ese soy yo o esa soy yo, y que nos están escuchando en este momento, nos están viendo? Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, ahora yo reconozco que esa es mi condición y la condición de mi matrimonio. ¿Cómo puedo, o qué pasos puedo dar porque no quiero que termine mi matrimonio? Es decir, pueden estar incluso en este momento, vamos a tener personas que nos escuchan y están al filo de tomar una decisión como esa. ¿Cuál debería ser como esos pasos a seguir, partiendo de que ya reconocen que pueden estar en esta situación? Ok, pues el primer paso claramente tiene que ser ese, poder reconocerlo y ver cuáles son las causas reales, porque lo que tú dices, a veces cuando los matrimonios se van terminando, lo que muchas veces la gente dice es, pues se acabó el amor, o ya no tenemos los mismos intereses, o tenemos, inclusive pensamos diferentes, pero debajo de esto, este es uno de esos, de verdad, uno de esos puntos centrales, como tú acabas de mencionar. Y básicamente es porque hemos crecido centrados en nosotros mismos, porque hemos crecido llevando nuestro propio nombre y nuestro propio apellido, ¿sí? Yo desde que nací soy Mónica Niño, no soy Mónica Oscar, una combinación de los dos, sino soy yo sola, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que desde que somos pequeños no hemos hecho ese ejercicio de reconocer que no somos los más importantes, que el mundo no gira alrededor de nosotros, y pues claro, uno sí va creciendo y uno va identificando que el mundo es mucho más amplio que uno mismo, pero no tiene que ser solamente algo, digamos que no es algo externo, sino que es algo bien profundo al punto del Señor, que estuvo dispuesto a venir a servirnos siendo Él el Rey de Reyes, que estuvo dispuesto a entregar su vida siendo Él el dador de la vida. Entonces, es poder crecer en esa o madurar, ¿sí? Madurar y crecer en lo que significa ser hombres, ¿sí? Y seguir creciendo en santidad a la estatura de Cristo. ¿Cuál sería el paso para hacer? Pues sería necesariamente ir identificando eso que yo podría describir en lo que estoy haciendo evidente que busco lo mío, para empezar a entregarlo y a morir a eso, ¿sí? No entregárselo a mi esposo o no entregárselo a mi esposa, sino entregárselo al Señor. De poder decir, por ejemplo, Señor, te entrego la pereza, porque la pereza es estar centrada en mí misma cuando yo prefiero quedarme durmiendo a levantarme a hacer el desayuno para mi familia, ¿sí? O cuando yo me levanto a hacerlo, pero me levanto de mal genio, porque ¿por qué me toca levantarme a hacerlo y a mí es la única que me toca levantarme a hacerlo? Entonces, en la medida que uno pueda ir desmenuzándolo y convirtiéndolo en actitudes puntuales de las que uno puede dar cuenta, puede comenzar a entregárselas al Señor. Y eso también va a implicar el que yo diga yo, ¿y yo por qué sí lo estoy haciendo y él no? Porque yo sí estoy tratando y él no trata, porque también caemos en ese error cuando avanzamos un poquito, de decir, yo me estoy esforzando y el otro no está haciendo nada, ¿sí? Porque es esa actitud de tratar que vayamos a la par, que porque yo doy, tú no das, porque estamos buscando lo nuestro, estamos en ese egocentrismo. Entonces, ese sería como el poderlo desmenuzar en actitudes concretas que nosotros, con las que podamos ir cambiando y podamos ir mostrándolo de manera diferente, ¿sí? Hacia nuestra familia, hacia nuestro cónyuge, y empezar a construir eso que significa el amor, de decir, déjame ser reflejo de amor en esas pequeñas cosas del día a día, porque no solamente son cosas de pronto grandes, o en escribir una carta bonita, o en tener un detalle de tener de pronto algo a favor de la otra persona, sino es en el día a día, ¿sí? En nuestro convivir, en la forma en la que nos estamos relacionando, para que la cara de nuestra familia vaya cambiando. Pero la primera cara que tiene que cambiar es la mía, ¿sí? El empezar a hacer las cosas con gozo para poder reflejar ese gozo y que el resto lo puedan recibir. El no estar ejerciendo la presión para que el resto satisfagan, el no querer que la atención se centre en mí, y eso va a ser reflejo sobre la vida de mi familia. Entonces, esto es ponerlo como en práctica, porque este mandato del amor no busca lo suyo es el mejor piso después de pedirnos perdón cuando nos damos cuenta de que tenemos una situación
mal en el matrimonio, entonces nos pedimos perdón. Pero muchas veces, listo, nos pedimos perdón por la falta, listo, vamos a seguir adelante y no hemos entendido no buscar lo nuestro y volvemos otra vez a caer en buscar lo nuestro. Entonces, nos pedimos perdón, entendemos el amor no busca lo suyo y entonces, ahora en adelante, cada cosa en la cual yo vaya a buscar lo mío para preferirme a mí que al otro o inclusive para dañar al otro, ¿sí? Entonces ya me va a retumbar aquí. Y es un buen piso. Un buen consejo es pedirse perdón y comprometerse a no buscar lo suyo. Hay que hacer un acto de compromiso, de oración ante Dios. Vamos a comprometernos a no buscar lo mío, sino, ¿sí? Porque eso es un buen piso para el amor. Pero hacerlo también cuidándonos, o sea, no señalando al otro diciendo, ah, mire, usted había dicho y mire lo que está haciendo, ¿sí? Porque eso también es buscar lo suyo. Cuando uno le está señalando al otro los errores de lo que está, en lo que está fallando. Sí. Wow, este es un tema tan profundo que uno podría decir que casi que todos los caminos llevan allá, no a Roma, sino a buscar lo suyo. Sí. y requiere como que toda la intencionalidad de parte nuestra para no caer en eso, pero necesitamos como siempre la dependencia de Dios. De Dios. Muchas gracias, Oscar y Mónica, increíbles, como siempre sus enseñanzas son de mucha bendición para mi vida y sé que para muchos de los que le han escuchado hoy. Entonces, pues no puedo despedir sin un último comentario que escribieron aquí. Dice, amén, pero sí, que Dios siga llevando a las parejas en unanimidad al entendimiento de todo esto, para tener matrimonios que se gocen y demos buen ejemplo a nuestras generaciones. Y así es, de eso se trata, de manifestar en este mundo la comunión de Cristo con su iglesia, y de eso se trata. En el caso de hoy, no buscar lo suyo, porque el amor no busca lo suyo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Gracias, Gise. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Jorge. Un abrazo para todas las personas que se conectaron hoy y pues, como siempre les recordamos que nos acompañen cada miércoles en el conflicto matrimonial. Jorge. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Mónica, porque realmente son enseñanzas que vamos recibiendo. Y lo más tremendo es que nosotros sabemos eso, lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y digo lo sabemos entre comillas porque pues ya hemos leído ese manual de vida y ahí nos dice todo. Pero yo creo que nosotros a veces nos gusta como la vida fácil, nos gusta que nos sirvan y no servir. Yo creo que esa es ahí es donde viene el gran inconveniente, ahí es donde viene esa gran problemática, que nosotros pensamos en que yo me casé para que me sirvan, yo me casé para que me hagan feliz, y ahí es donde viene esa problemática. Empezamos a trabajar muy bien en un comienzo, pero igual, yo creo que lo que preguntaba Giselle, lo que hablaba Mónica, ella decía, ¿cómo lo hago yo siempre? Pero es que esa otra persona no lo hace. Y entonces nosotros empezamos con mucho esfuerzo a hacer las cosas, pero ese esfuerzo no nos aguanta si no tenemos una retribución, si no vemos realmente como ese agradecimiento, como que realmente lo que yo estoy haciendo tiene sentido, aunque yo creo que no debería ser así. Yo creo que yo hago las cosas porque yo sé que son correctas. Si la otra persona si mi pareja lo ve o no lo ve, yo creo que ya es otro punto, es su responsabilidad, es donde ya va a empezar a cuenta realmente, pero no rendirme cuentas a mí, rendir cuentas a quien le tiene que rendir. Al Señor. Pues, gracias, Mónica, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Giselle, y a todos nuestros oyentes, pues gracias por compartir con nosotros su tiempo. Y bueno, los invitamos para el próximo segmento de Conflicto Matrimonial, miércoles 5 de la tarde, así que los esperamos.